Seguimos con Soluciones. Hoy nuestro programa de hoy está dedicado justamente al el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Y para ello nos acompañan los fundadores y directivos de SECODAP. Tenemos en primer lugar a Fernando Pereira y a Oscar Misle. Bienvenidos ambos. Gracias por haber atendido nuestra invitación una vez más acá en Soluciones y conversar sobre este tema y este día tan importante, sobre todo para la sociedad venezolana en el momento en el que estamos. Yo quisiera iniciar nuestra conversación justamente pidiéndoles o solicitándoles que resaltar o dar a conocer esa importancia que tiene este día, el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Okay. Sí, el Día de la No Violencia y la Paz en estos momentos, tal como lo mencionas, es muy importante, sobre todo cuando visitamos escuelas, liceos, centros educativos y nos damos cuenta que se hace difícil la convivencia, la tolerancia, el respeto, el reconocimiento del otro, la valoración del otro, con las diferencias y todo el tema de la diversidad. Entonces es imperativo en estos momentos hablar no solamente de la violencia, sino implementar estrategias, herramientas que permitan a los docentes, a los educadores, a las familias, a la comunidad educativa, encontrar rutas, caminos para hacer eso que dice Gandhi, que dice que la paz es el camino, pero esa paz que muchas veces queda en 3 letras, cómo darle vida en la cotidianidad. Entonces es clave por la situación que estamos viviendo y cómo afecta a la convivencia escolar, familiar, comunitaria como sociedad. Es un día propicio justamente para resaltar la importancia de la tolerancia. ¿Por qué? Los problemas de convivencia que se presentan en los centros educativos en buena medida están signados por el tema de la no aceptación de las diferencias, el no respeto. Ser diferente se convierte en un motivo de que seas agredido, ¿no? Entonces, el no entender que la riqueza que nos da la diversidad desde pequeñitos, todo pareciera pues que educamos para entender solo al que es como nosotros, le gusta lo mismo que nosotros, opina lo mismo que nosotros, ¿no? Entonces, basta que un niño, una niña sea diferente, tenga alguna condición especial para que sea inmediatamente agredido, para que sea excluido. Por lo tanto, ciertamente creo que uno de los grandes trabajos que tenemos en nuestra sociedad y en las escuelas en particular, es comenzar a trabajar justamente el respeto y la aceptación del otro. Es parte justamente de ese análisis o esa evaluación que hace SECODAP, además de aumentar el tema de la aceptación y la tolerancia. ¿Qué otro diagnóstico tienen desde SECODAP, desde nuestras instituciones? Fíjate, nosotros tenemos en SECODAP un centro de atención psicológica a niños y a familias, pero también permanentemente tenemos actividades. Y lo que uno va diagnosticando es que la violencia va tomando diferentes formas. Normalmente cuando se oye violencia se piensa en bullying, en acoso escolar, pero no se toma en cuenta, por ejemplo, el tema de la discriminación del otro. El que es distinto, el que es diferente porque tiene alguna condición económica, pero también se van presentando nuevas formas de violencia. O que vienen de alguna familia que tiene una opinión política distinta. Eso ha aumentado, se ha incrementado. Pero ahora van surgiendo otras formas de violencia que nos sorprenden y nos preocupan, que es el tema de, por ejemplo, el hurto de las loncheras, de la comida, ¿no? Pelear por la comida, discutir por la comida. El tema del chalequeo o del bullying por la condición física, porque perdió muchos kilos, entonces se convirtió en un niño delgadito por el tema de la nutrición, o porque no lleva el uniforme en buen estado, porque no tiene sino un solo uniforme y se le gasta. Entonces esas nuevas situaciones que tienen que ver, que son la consecuencia de lo que está pasando, eso crea conflictos, tensiones, que no eran antes. Entonces hay que darse cuenta de que lo que vivimos en la sociedad entra como uniforme escolar, se lleva en los morrales a la escuela y muchas veces los docentes se sienten también cansados, agobiados, tensos, y no se pueden autorregular cuando un niño tiene un comportamiento propio de un niño,
o está expresando su malestar a través de una determinada actitud, entonces el maestro no pierde el control, se pone agresivo, se pone violento, porque de alguna manera también está violentado. Entonces el diagnóstico te presenta un problema multicausal, pero también que tiene diferentes expresiones dependiendo de los contextos, por supuesto. Y después hay otro tipo de violencia que se va dando, que son los niños que se quedan en el país, porque se fueron los familiares. Entonces Claro. tienen duelos no resueltos, no apoyados. Entonces como están tristes o están molestos porque papá o mamá se fueron a ver si conseguían la posibilidad en otro país, también eso forma parte de toda esta mezcla, esta ensalada de situaciones, y digo ensalada porque es agridulce, Claro. que requieren intervención de parte de la comunidad educativa en general. ¿Y desde hace cuánto tiempo viene SECODAP detectando toda esta ensalada, tomando en cuenta lo que nos ha dicho el señor Missler, en cuanto a todos esos grados de violencia o distintos tipos de violencia que se están viendo en las escuelas y que se están viendo, por supuesto, reflejados en nuestros niños? Bueno, nosotros tenemos en SECODAP trabajando 33 años en el tema de la convivencia escolar, ¿no? Pero ciertamente podemos percibir que va increciendo y hablamos de los últimos 10 años de un proceso donde la complejización de la convivencia en la escuela se va evidenciando, ¿no? En ese día a día que se hace cada vez más difícil, donde los niños tienen que arrastrar con situaciones que vienen desde el propio hogar, donde también las familias, pues estamos teniendo dificultades para gestionar el día a día, y todo eso, como bien señalaba Oscar, pues la escuela es una caja de resonancia de lo que está pasando en la sociedad, y en la medida en que pues no logramos resolver nuestros conflictos de manera pacífica en la familia, en la comunidad, en el país, pues también las escuelas son un espejo de esa realidad. ¿Qué factores influyen, además pues de todo lo que se está viviendo en el país, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito social, que se ven reflejados también en los hogares, y por supuesto pues la primera escuela de los niños son el hogar? Además de esos factores, ¿cuáles otros influyen para que haya esa violencia en las escuelas? Fíjate, el ejemplo tiene un poder muy grande. Cuando el referente que tengo no es precisamente llama a la paz, sino a la agresión, a la violencia. La violencia en cualquiera de los espacios, en cualquiera de las realidades que vivimos en el país, desde los sectores oficiales, gubernamentales, los que tienen que ver comunitarios, los líderes de las propias escuelas, es un factor importante. Repito lo que escucho, repito lo que veo, creo que si lo dice una persona con autoridad y con poder, es válido porque tiene autoridad y poder. Otro factor que tiene que ver es que la educación tiene que adaptarse a la realidad. Si nosotros vivimos un conflicto como país y nosotros no utilizamos herramientas que permitan no dejar eso de lado, porque tenemos que seguir pasando materia, sino incorporamos la formación ciudadana, la formación democrática, no desde el discurso, sino de la práctica, donde los estudiantes puedan hablar, expresarse, preguntar, cuestionar, indagar, proponer. Seguramente, eso nos lo dice la práctica, va cambiando el clima, porque el niño se siente ciudadano y no solamente un estudiante más que ocupa un puesto en el salón, sino que tiene cosas que decir. Entonces hay que abrir espacios en las escuelas para que los propios estudiantes puedan conversar sobre lo que está pasando, sin caer en proselitismos políticos, sino más bien dando la posibilidad de que ellos, que son parte de los problemas que vive el país, que ellos sientan que de alguna manera también son parte de la solución. Y es increíble cuando tú llegas a una escuela y creas esa oportunidad. Los niños, los más pequeñitos, saben mucho más de lo que ellos mismos saben que saben, o sienten que saben. Y uno se sorprende. Entonces, en la medida en que tú la democracia le empiezas a enseñar desde los primeros años, tú vas formando un ciudadano no teórico, sino que además hace de cada momento un momento educable. Pueden aprender de los momentos. Tienen muchas preguntas los estudiantes que a veces no son respondidas porque no hay tiempo ni espacio para ello. Explicarles
cuál es la situación y la realidad del país, ¿no? Pues además de escuchar lo que ellos opinan. Pero siempre se forja una opinión cuando tenemos, pues lo vemos de nuestros adultos, de nuestros padres, es que vamos forjando nuestras propias ideas, nuestras propias opiniones. Y por supuesto en la escuela es una diversidad de opiniones. ¿Cómo aplicar esa tolerancia cuando venimos de una sociedad, tenemos un país que está completamente dividido? Sí, tiene que haber, hoy que estamos hablando del Día de la No Violencia, justamente acuerdos de convivencia que debemos establecer desde los primeros días de escuela, que debe ser algo que debe formar parte del día a día del trabajo en el aula, y eso implica que todos podemos dar nuestra opinión, que todas las opiniones son respetadas, ¿ok? Que nunca vamos a poder, lo que no vamos a permitir es agresiones verbales o físicas, ¿no? Que se pueden plantear las diferencias de manera respetuosa, y la escuela debe ser un espacio por excelencia para que se pueda dar ese debate democrático de forma pacífica, donde el docente, por supuesto, tiene un rol mediador. El docente va a ser determinante. Entonces, más que explicarles lo que pasa, es de alguna manera poder construir con las opiniones, como tú decías, que no es única, sino que hay diferentes visiones, entender pues que la realidad un poco está formada por esa amalgama de visiones, y que no puede haber una que se imponga a las otras, ¿no? Y que incluso en un salón donde la mayoría tenga una opinión, hay una minoría que debe ser respetada y que no puede ser avasallada por el grupo mayoritario. Eso se debe aprender, y los niños, si el docente lo hace adecuadamente, lo aprenden con naturalidad. ¿Cómo manejar eso cuando vemos en la televisión de nuestros propios gobernantes un discurso, no digamos violento, pero sí un discurso en algunos casos hasta autoritario? Eso me lo van a responder en la próxima parte. Hacemos una pausa, ya regresamos. Hoy, 30 de enero, se conmemora el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Un día importante para reflexionar sobre la paz, sobre la tolerancia, sobre la solidaridad y el respeto en esta sociedad venezolana que bastante lo necesita. Vamos a la pausa y ya regresamos. Usted